Que Dios bendiga su vida en esta hora, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de los oyentes, los que van a poder visionar este mensaje en el nombre de Jesús. Así que estamos agradecidos con Dios por un día más, por una oportunidad más de poder compartir su palabra, poder compartir todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Quiero compartir algo que he titulado Evangelio técnico y teológico o revelación teológica. Evangelio, técnico y teológico o revelación teológica. Quiero hablar un poquito de este tema porque yo creo que hay una gran confusión con respecto a esto y por eso quiero tocar este tema. Quiero decirles también a cada uno de los que se conecta, a los que ven el video y a los que lo van a ver, que yo no puedo saludar a nadie porque no me aparece en la pantalla. Me aparece sí arriba que alguien está conectado y conozco a algunas personas así, pero no a todos, por eso no saludo para no quedar mal con nadie. Pero la realidad es que no puedo, no me aparece quiénes son los que se conectan. Quiero tocar este tema, vuelvo y reitero, evangelio técnico y teológico o revelación teológica. Porque tenemos una gran confusión y hoy se está predicando mucho del evangelio técnico y teológico, pero poco de la revelación teológica. El grave problema que tenemos es que a veces la falta de información, la ignorancia, produce que nosotros estemos a merced de las obras del diablo y esto nos hace que nosotros vivamos en un error, llevando a la gente al error. Porque yo le estoy hablando a alguien que tiene un liderazgo, yo le estoy hablando a alguien que es un ministro, que fue puesto por Dios para guiar. Pero si yo, como guía espiritual, erro en mi mensaje, erro en la capacitación, erro en la revelación, yo estoy llevando al pueblo a un error. Y en el día postrero, cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a dar cuenta por ese error. Yo siempre digo, llegamos delante de la presencia de Dios y de pronto se oye la voz del Señor diciendo, venid benditos de mi Padre, entra el gozo de tu Señor. Y cuando vas entrando dice, pero tengo contra ti. ¿Qué tengo contra ti? Tengo contra ti que hay gente que se perdió por causa del mensaje que entregaste. Entonces, una de las cosas que debemos, y yo quiero que se haga, que se tome conciencia de esto, mi hermano. No estoy diciendo que soy el único que sabe ni que entiende, no. Yo le estoy hablando de lo que a mí se me reveló conforme a este tema. Cada uno habla conforme a la revelación que Dios trajo a su vida. El problema es cuando no hablamos por la revelación, sino que hablamos por ser técnicos, entre comillas, técnicos en las Escrituras. Entonces entramos dentro del cuadro del evangelio técnico. Cuando nosotros técnicamente nos manejamos bajo un precepto de que las Escrituras nos hablan conforme nosotros y no conforme Dios, estamos entrando en una tecnificación de la palabra. Estamos entrando dentro de un marco teológico, pero técnico, de lo que entendemos o creemos que es la palabra. Entonces yo quiero que nosotros nos adentremos y nos enfoquemos en esto, porque esto a usted le va a traer una gran bendición. Yo quiero que me acompañe al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 6. Allí vamos a tomar lectura de algunos versos para comenzar este mensaje. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice así, tomo lectura en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta. Vuelvo a preguntar, ¿me presentaré ante Él con holocausto? ¿Con becerros de un año? Verso 7, sigue preguntando, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 ayos de, ayos de aros, mil, se me confundió acá.
¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8, y este es el centro de la palabra, escuche. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vuelvo y reitero esto. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amado Padre, Señor de gloria, toma, Padre Santo, dominio de esta palabra, Señor. Que seas tú en este momento hablando a tus siervos, a tus siervas, Señor amado, a tus ministros, Padre, a través de este mensaje. En el nombre de Jesucristo, Señor, me despojo de todo pensamiento humano, de todo pensamiento mío, para que sea tu palabra a través de mí en la revelación del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Amén. En primer punto vamos a aclarar lo que significa teología. El diccionario dice, con respecto a la teología, dice que es la ciencia que trata de Dios. Teología es la ciencia que trata de Dios. Escuche esto. Dice que es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento del ser humano que el ser humano tenga de él. O sea, la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que nosotros como seres humanos tengamos de él. Eso es teología. En primer lugar, la palabra tratar es actuar o comportarse o proceder como ser humano, como persona. Mi proceder, mi actuar, mi forma de comportarme hacia los demás de una manera determinada. Entonces, estamos diciendo que la teología es la forma, es la ciencia con que yo me comporte, con que yo pueda actuar o pueda proceder para conocer a Dios. Yo quiero que usted me preste atención a esto. El conocimiento hacia Dios no es una cuestión de mente, es una cuestión de acción. Yuhu. Voy a reiterar lo que leímos recién. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. ¿Qué dice? Hacer, acción, hacer, justicia. Escuche. Amar, acción, amar, misericordia. Humillarte, acción, humillarme ante Dios. O sea, lo que Dios quiere para el conocimiento, para la teología que Dios quiere soltar sobre nuestras vidas, tiene que ver con nosotros, en nuestra acción, no en nuestro intelecto. ¿Cuál es el problema cuando nosotros predicamos el evangelio técnico y teológico? Nosotros utilizamos el intelecto. Lo que pienso, lo que creo, lo que razono, ese es el evangelio que yo estoy volcando a la gente. Entonces yo evalúo, hoy por ejemplo vos escuchás a la mayoría de los ministros decir, no, ese es un hombre de Dios tremendo, es teólogo, doctor en teología, ciencias divinas, en divinidades, aparte de eso es un erudito, el tipo trabaja en el gobierno, hace esto. O sea, todo lo que nosotros consideramos excelente, como hablaba yo el otro día de la excelencia, lo que nosotros consideramos excelente, para Dios es trapo de inmundicia. Y ojo, porque está escrito que la sabiduría humana es diabólica, satánica, que a Dios no le mueve un pelo tu sabiduría ni la mía. Entonces hoy tenemos un evangelio predicado desde la teología humana, desde el estudio de las escrituras, pero no el estudio del conocimiento de Dios a través del trato que tenemos con Él. Yo quiero hablarle a alguien que por muchos años se ha cuestionado diferentes temas. Por ejemplo, hoy tenemos idiomas evangélicos, idiomas proféticos, o sea, vos utilizás cierto léxico para hablar ciertas palabras y ya sos profeta.
rompimiento, niveles, estaciones, palabras que utilizadas como no, el profeta. No, hermano. Yo quiero que usted sea consciente que si usted lee la Biblia no va a encontrar la repetición de un profeta con otro. No utilizaban palabras aprendidas, no utilizaban palabras enseñadas. El verdadero profeta no necesita aprender una palabra porque él no es el que habla Dios a través de él. Entonces tenemos el mal hábito de aprender mal, enseñar mal y vamos por mal camino. Nos convertimos sistemáticamente en ciegos que guían ciegos. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio en el capítulo 10. El libro de Deuteronomio en el capítulo 10. Acompáñame allí. Vamos a tomar lectura allí de unos versos también. Capítulo 10. El título es Lo que Dios exige. Capítulo 10, versículo 12. Lo que Dios exige. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tenga prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ello, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Escuche esto. ¿Qué pide Dios de ti? Conocimiento, conocerlo a Él y hacerlo. Cuando tú lo conoces a Dios, tú haces lo que Él quiere que haga. El grave problema que tenemos es que al desconocer a Dios, nosotros no podemos hacer lo que Dios manda que hagamos. Entonces, como no lo conocemos, lo inventamos. Me recuerdo de un amigo mío que trabajábamos juntos, muchos años trabajamos juntos, y era un hombre que vos lo que le preguntara, él sabía contestarte. Un día otro muchacho que trabajaba con nosotros le dice, mirá, vos que lo sabes todo, te voy a hacer una pregunta, vos que lo sabes todo y lo que no sabes lo inventás. Y yo creo que el ser humano tiene esa tendencia, sabe todo y lo que no sabe lo inventa. Y lamentablemente esto ocurre dentro del Evangelio, lamentablemente esto ocurre dentro del Evangelio de Jesucristo, porque la gente es ignorante y en su ignorancia, si no tiene respuesta, la inventa. Porque una cosa es la fe, otra cosa es lo que yo creo. Lo que yo creo a mí me lleva a buscar de Dios. La fe me lleva a conocerlo. Dice la palabra, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temor? Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que son dos cosas diferentes. Yo por eso que hice hincapié en este verso de Proverbios para que usted entienda. Una cosa es temer, escuche esto, sino que temas a Jehová. Una cosa es temerle a Él. Otra cosa es tener el temor de Él. Vamos a aclarar esto. Temerle a Él es la palabra honrarlo, respetarlo. Eso es temerle. Yo lo honro, yo lo respeto. Pero el temor de Él es poseer a lo que Dios honra y respeta. Yuhu. El libro de los Proverbios nos dice que nosotros le tenemos que temer a Jehová. No dice que yo temiendo a Jehová es principio de sabiduría. Eso no dice. Lea la Biblia, lea como corresponde. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de, no el temor a. El temor de Jehová. El temor que Dios tiene. ¿Cuál es su temor? ¿A quién puede temerle? No está hablando de miedo. Dios, ¿a quién puede temerle? ¿A quién puede tenerle miedo? Pero sí Dios puede honrar. Sí, Señor. Está escrito. Sobre Cristo Él puso toda honra, toda gloria, toda adoración. El mismo Dios le dio
todo el poder a Jesucristo. Dice que el poder del Altísimo está sobre él. Cuando la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 61, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando de honra, está hablando de exaltación. Nosotros a veces hablamos muy ligeramente por la teología evangélica técnica, cuando decimos, el Espíritu vino sobre mí, y nosotros lo tomamos como una forma, digamos, literal. Pero cuando la Biblia habla del Espíritu vino sobre mí, si usted lee lo que es el Antiguo Testamento, se va a encontrar con que cada vez que un profeta iba a hablar, o cuando, por ejemplo, cuando Sansón o los diferentes jueces se fueron a hacer algo, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Honra, poder, autoridad. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu o la mano del Señor vino sobre alguien, está hablando de cuando Dios entrega honra, cuando Dios entrega. Ahora, ¿a través de qué Dios entrega la honra, la gloria sobre diferentes hombres que vemos en la Biblia? Es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el temor de Dios? ¿Cuál es la honra de Dios? El Espíritu Santo. Y yo le voy a explicar por qué el Espíritu Santo es la honra, es el temor de Jehová. Cuando Cristo está en la cruz, voy a hablar técnicamente ahora, técnicamente, escuche esto. Cuando Cristo, la Escritura dice que cuando Cristo está en la cruz, hay un momento en que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es técnicamente, escuche esto. En ese momento es cuando el Espíritu Santo se aparta de Jesús y quedó desamparado. Entonces, siente en su espíritu Jesús que el Espíritu Santo se apartó de él y hace la declaración, ¿por qué me has desamparado? Eso es técnico, eso es la escritura técnica, eso no es teología, es tecnicatura de las escrituras. Ahora, vamos a hablar de la revelación teológica. No voy a hablar del momento en que las escrituras declaran cuando Jesús está siendo crucificado. Voy a hablar de cuando habla la palabra de Dios, que es Cristo, habla y revela su propia cruz, su propia crucifixión en la eternidad, antes de que todo fuera hecho, cuando la palabra fue crucificada. En ese momento, la palabra está siendo crucificada y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que sostiene todas las cosas, por la decisión del Padre. Yo quiero que usted preste atención. El espíritu mío, humano, se sujeta a mí, hasta el momento en que Dios determina que ya no es suficiente, que es cuando nosotros partimos de esta tierra. Porque Dios es el Señor y el Padre de todos los espíritus. Escuche esto. Cuando la palabra es crucificada en la eternidad, cada gota derramada de la palabra, de la sangre, que luego nosotros la vemos reflejada en las Escrituras, técnicamente en las Escrituras, en el Espíritu, Él fue crucificado primero, por eso Él es el primero en resurrección, es el primero en todas las cosas, porque la palabra fue crucificada primero. Cuando la palabra es crucificada, cada gota de la sangre de la palabra cayó sobre el altar de la adoración, la cual se personifica en el Espíritu Santo. Por eso cuando usted clama a la sangre de Cristo, automáticamente el Espíritu Santo obró. La sangre de Cristo y el Espíritu Santo están ligados en uno solo. Por eso todo el temor, el respeto, la honra de Dios está sobre la sangre del Cordero, la cual radica en el altar que es el Espíritu Santo. El temor de Jehová se manifiesta en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo al Espíritu Santo conmigo, la sabiduría comienza a crecer en mí y comienzo a entender lo que es la sabiduría de Dios y es la revelación de Dios. Cuando yo hablo por ese Espíritu que vive en mí, que mora sobre mí, cuando yo hablo una palabra que aunque la lea técnicamente en las Escrituras, pero por la revelación del Espíritu puedo explayarla, puedo llevarla a que usted pueda comprender los diferentes técnicos, moveres técnicos,
pero bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces yo estoy hablando de una revelación teológica. Si usted lee la Biblia, cada uno de los escritores de la Biblia fue un teólogo que hizo teología por la revelación. Se le reveló por el Espíritu Santo y lo dejó escrito. Hizo teología. Teología, vuelvo y reitero, ciencia que trata de Dios y del conocimiento que nosotros tengamos de Él. Eso es una cosa, pero cuando yo leo lo que ya está escrito y lo interpreto literalmente y bajo ese precepto yo hablo una palabra, entonces yo lo que estoy haciendo es tecnificar las escrituras hablando de teología, pero una teología humana. Yo tengo la teología a través del estudio de la Biblia y no a través del conocimiento de Dios. Ahora, la verdadera teología es a través del conocimiento de Dios y no a través de lo que yo interprete de las Escrituras. Porque a mí las Escrituras me revelan que existe un Dios, me revelan que hay un Jesucristo y me revelan que hay un Espíritu Santo. Me dan las bases fundamentales de mi creencia, pero luego yo debo edificar mi creencia a través de una relación, de una comunión, de un mover íntimo con el Dios de la vida para que eso vaya creciendo. Entonces comienza a manifestarse la palabra profética que dice: la fe es por el oír. ¿Por qué? Yo comienzo a oír la voz del Espíritu Santo, comienzo a oír la voz de Dios y mi fe comienza a crecer. Pero yo no puedo hacer que eso ocurra si no tengo oídos espirituales. Y no puedo tener oídos espirituales si yo no conozco las Escrituras. ¿Está conmigo aquí? Entonces, dice la Biblia así en Lucas, en el libro de Lucas, acompáñame. Lucas 11. Bendito sea su nombre. Lucas 11. Dice, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estas palabras que nosotros las leemos y las predicamos y las hablamos, de forma técnica nos llevan a un mensaje. Ahora, de forma de revelación, quiere decir, mi amado hermano, que si tú lees el contexto de dónde viene, está hablando de la oración en Jesucristo. Hoy tenemos mucha gente que ora técnicamente, pero no ora por la revelación. Entonces, cuando yo oro técnicamente, estoy orando: Padre, que se termine esta pandemia, que se rompa esta pandemia. Eso es técnicamente. Eso es tecnicatura. Señor, que no venga un terremoto, que no ocurran más terremotos, que no haya guerra. Eso es técnico. Eso es una oración técnica. Ahora, una revelación del Espíritu dice: Señor, Padre Santo, ten misericordia de tu creación, ten misericordia de tu iglesia. Ayúdanos en esta pandemia y sea hecha tu voluntad para que podamos entender el propósito de por qué estamos viviendo esta pandemia. Eso es una oración revelada, porque vos no estás hablando. Jesús le dijo: no quiero morirme. Estaba en Getsemaní. No quiero morirme. No quiero morir. Si es posible, pase de mí esta copa. Yo no quiero morir. Pero que no sea como yo digo, sino como tú quieres. Le dijo: revélame tu voluntad, revélame tu condición. No le dijo: porque técnicamente yo no me quiero morir. No me quiero morir. Técnicamente no quiero morir. Pero por el Espíritu se haga tu voluntad. Por el Espíritu sea hecha tu voluntad. No lo que yo digo, sino lo que tú quieres. Entonces tenemos una iglesia técnica que es muy buena para el evangelio técnico. Todo manejado, todo ordenado. Todo. No, tenemos, el culto comienza a las 8 y 45 tenemos que ya estar adorando para luego entrar en la palabra, con la cual va a durar media hora. Después hacemos pasar a la gente, oramos, ponemos manos y terminamos el culto técnico. Eso es tecnicatura. Ahora, cuando yo me dejo guiar por la revelación del Espíritu, yo comienzo la reunión como Dios me manda, en la forma. Yo he comenzado predicando una reunión. He hecho reuniones donde no hemos predicado. Porque es el Espíritu Santo el Señor de la iglesia, no soy yo. Es Él. Y cuando tú hablas por revelación teológica, tú dejas que sea Él
el que haga la teología y no tú que le quieras enseñar teología a Dios. Porque hay muchos que le quieren predicar a Dios. Señor, porque tu palabra dice, sí, la escribió él, hermano. Ya él la sabe. Y él la escribió. O sea, no le enseñé la Biblia a él porque él la escribió. No le quiera enseñar la Biblia al diablo porque el diablo la conoce mejor que vos. Eso es técnico. Pero cuando yo soy una persona de revelación, cuando soy una persona que la teología fluye y hago teología a través de la revelación, del conocimiento que tengo de Dios, entonces todo comienza a cambiar y la palabra comienza. ¿Por qué tenemos gente hoy que sigue todavía hablando de las polleras largas, de que tener que tener el pelo largo, de que no tener que usar maquillaje, de que tener que predicar con corbata? ¿Por qué tenemos gente así? Porque son técnicos en la Biblia, técnicos en las Escrituras, pero no tienen revelación del Espíritu. No oyen ni entienden. Porque si usted se compone a pensar un segundo nada más, vamos a tomar 2000 años, de aquí a 2000 años atrás. Todo lo que ha cambiado el mundo, y todavía seguimos pensando en la ropa. Cuando se escribieron las Escrituras se usaban túnicas, o sea que tanto el hombre como la mujer usaban faldas. Pero hoy somos tan sabios, somos tan técnicos en la Biblia, que decimos que la falda es para la mujer y el pantalón para el hombre. Porque tenemos, hermano, cauterizada la conciencia, porque todo lo razonamos, pero no lo creemos. La Biblia nos enseña que hay un Dios que se te revela. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, yo quiero que usted preste atención un segundo a esto. Mire lo que dice. Estamos hablando del libro más emblemático de la Biblia. Estamos hablando del libro que más se malinterpreta en la Biblia. Estamos hablando del libro que más trae, digamos, una connotación espiritual en la Biblia. Desde la revelación profética. Escuche esto. Pero comienza de esta forma. Verso 1, capítulo 1. La revelación de Jesucristo, coma. Siempre ha sido la idea de Dios, el que nosotros podamos conocer por revelación a Cristo. Pero nosotros no queremos conocer a Cristo. Nosotros tenemos un Dios que está escrito, pero no tenemos al Dios que escribió. Bendito Dios, que Dios nos ayude. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Santiago, capítulo 3. Mire lo que dice Santiago 3. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la iglesia? Que no entendemos. Es el problema de la lengua. Escuche esto. Cuando Santiago escribe esto, está hablando acerca del hombre natural, espiritual o como tú quieras, el hombre. La lengua es un mal venenoso. El que no sabe refrenarlo. Ahora dice, escuche lo que dice. Ningún hombre puede hacerlo. O sea, humanamente es imposible. No hay un ser humano que pueda hacerlo. Pero el salmista le decía a Dios, guarda mi boca. Guarda mi boca. O sea, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Tú puedes poner guarda mi boca. ¿Por qué? En este momento en el que nos encontramos con esta pandemia, ¿cuál ha sido el mayor arma de Satanás, el diablo, para destruir a los hombres y a las mujeres? La lengua. ¿Qué fue lo que más daño hizo? Las noticias. Todo el mundo oyendo noticias de muerte, temerosos por lo que oye. Es como en el tiempo en que Goliat se levantaba por la mañana y daba voces y por la tarde daba voces y tenía amedrentado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba temeroso por lo que oía. Porque, hermano, tú nunca vas a perder una batalla hasta que creas que la has perdido. Tú como hijo de Dios y como hija de Dios, nunca te vas a enfermar hasta que creas que te vas a enfermar. El temor es el miedo es el peor enemigo del hombre. Entonces la gente oye la noticia, no, porque se contagiaron 1000, hermano, se contagiaron 1 millón por el COVID y murieron 10 millones por el cáncer. Tú no puedes vivir
amedrentado siempre pensando que te vas a contagiar, que te va a pasar esto, porque esa es el arma que el diablo utiliza para destruirte. David lo entendió y cuando lo enfrentó, le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina. Fíjese lo que dice. ¿Cómo comienza a destruirlo a Goliat David? Cuando David se acerca y Goliat lo ve, la primera impresión que tuvo el guerrero fue, ¿me mandan a este niño? ¿A este? ¿Me mandan a contra mí que soy un guerrero? ¿Que soy perro yo acaso? Lo primero que hizo fue hacerlo sentir un perro. Ya lo comenzó a destruir. Lo menospreció. El enemigo es lo que trata de hacer contigo, menospreciarte, hacerte creer que eres menos, hacerte creer que tú no puedes, que no tienes oportunidad. Pero David dijo, hoy voy a poner tu cuervo para que lo coman los cuervos. Te voy a cortar la cabeza porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que aprender de las Escrituras cómo vivir este tiempo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nosotros técnicamente leemos un verso, pero no lo tomamos por revelación del Espíritu para nuestras vidas. Entonces nosotros predicamos desde nuestro raciocinio, desde nuestro conocimiento, nuestro intelecto, pero no estamos predicando conforme a la revelación del Espíritu. No, la persona que predica de su intelecto, de su razonamiento, no puede decir el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque ¿para qué va a estar el Espíritu si estás predicando de lo tuyo? De lo que tú sabes y lo que tú conoces, pero no de lo que Dios dice. Estoy terminando. Segunda de Pedro. Capítulo 1, segunda de Pedro. Vosotros también verso 5, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin frutos, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted analiza, mi hermano, usted tiene que hacer algo. Usted no puede estar esperando que Dios haga. Dios va a hacer cuando usted haga. Yo siempre hago esto que me gustó alguna vez, lo vi hacer un varón y me quedó grabado. Con respecto a dar, con respecto a que Dios te dé. Y él me dijo, pone tu mano así, y él puso la mano de él sobre mí así. Y me dijo, ¿te das cuenta? Sí. Abrí tu mano. Cuando abrí mi mano, se abrió la mano de él. Me dijo, así es Dios. Cada vez que tú abres la mano, Él también la abre sobre ti. El problema es que nadie recibe porque tienen la mano cerrada. Nadie recibe porque no quieren dar. Esto es exactamente lo mismo, llevándolo al conocimiento de la palabra que estamos revelando. Estamos diciendo que si yo no tengo la capacidad de poder abrir mi corazón al Espíritu Santo, a la revelación de Dios, y yo solamente hablo con mi mente cerrada, dice que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si yo no me renuevo, sigo hablando de lo que yo creo, pienso y he aprendido. No porque, yo me acuerdo una vez un hermano, no porque hacía 20 años, mi pastor me enseñó y en 20 años no pudiste buscar, hermano, que Dios te hablara algo, que Dios te dijera algo con respecto a esa palabra, seguir repitiendo como loro lo que dijo tu pastor. ¿Y si tu pastor se equivocó? ¿Y si tu pastor te habló mal? ¿Y si tu pastor te enseñó mal? Vos seguís enseñando mal. ¿Por qué? Porque no conocés a Dios. Porque solamente predicás un evangelio técnico, un evangelio de teología técnica, pero no predicás el evangelio de la revelación de Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda hoy es lo siguiente. En todo ámbito Dios te pide una acción. Escuche, una acción. Y ninguna de esas acciones le quita el poder a la fe. La fe habla de lo que recibo de Dios continuamente. La revelación viene por fe. A la fe yo le puedo añadir virtud, conocimiento, le puedo añadir un montón de cosas, pero sin la fe, el conocimiento y la virtud no sirve de nada. Y ojo, mi conocimiento sin fe no tiene valor. Y termino con esto, ¿cómo conozco yo cuando una persona habla el evangelio
de la teología técnica o el Evangelio de la revelación de Jesucristo. Es muy simple. Cuando la persona cree que lo que sabe es el punto, está hablando un evangelio de teología técnica, una tecnicatura de las escrituras. Porque usted no puede ponerle punto final a lo que Dios le puso una coma. Usted no puede decir, a mí, mire, y reciba esta palabra. Vinieron los eruditos, los fariseos, los maestros de la ley. Hemos encontrado a esta mujer en el pleno adulterio, en el pleno acto de adulterio. Y la ley dice, punto, escuche, y la ley dice que a tal persona hay que matarla, apedrearla. ¿Qué dices tú? Los fariseos, los maestros de la ley le pusieron un punto al tema. Lo quisieron condicionar a Jesús diciendo, esto es lo que hay que hacer. Le preguntaron a Jesús de la forma en que hacen la mayoría de los teológicos técnicos. Te preguntan, pero ellos tienen una respuesta y no le importa tu respuesta. Entonces vos los escuchás y parecen que son hombres de Dios, mujeres de Dios, porque tienen tecnicatura en lo que hablan. Pero en realidad ya tienen su respuesta y ellos no la van a compartir con nadie porque ellos creen que lo que ellos saben es suficiente. Así hicieron con Jesús. ¿Qué dices tú? Pero ya le dijeron, la ley dice, o sea, le pusieron todo el peso encima y luego le hacen la pregunta. Lo querían condicionar en la respuesta. Jesús hace algo muy lógico, dice. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se lo voy a llevar a la revelación. Le dijo, es cierto, la ley dice eso, pero la ley dice eso porque antes hay que ver que yo tengo que tener la facultad para juzgar. Yuhu. Yo tengo que tener la capacidad y ser yo un justo para practicar justicia. O sea, ¿qué hace el que enseña el evangélico teológico técnico? ¿Qué es lo que hace? Toma versos aislados y los toma como algo poderoso y dice, no, listo, esto es acá, ya está. Esta es la palabra. Saca de contexto las escrituras. ¿Para qué? Porque busca a través de las escrituras decir que la razón la tiene él. Justificar lo que dice a través de las escrituras. Vos vas a escuchar a una persona que siempre tiene un versículo bíblico para responder, pero todos los versículos los saca de contexto. Porque el contexto es fundamental para entender el versículo. Pero el técnico en teología, lo primero que dice, busca versículos aislados para justificar lo que está queriendo enseñar. Entonces el mensaje que trae no es de Dios, es de él. Él tiene un mensaje y quiere entregarlo. Pero cuando tú eres un teólogo de revelación, tú haces lo que Jesús dijo. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuando levantó la cabeza no había nadie. Solo la mujer llorando ahí. Madein Hugo, llorando ahí. Entonces, le pregunta a la mujer, es maravilloso, presta atención, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, del punto final que pusieron los fariseos, los maestros de la ley, el Señor le puso una coma y siguió estirando la oración. ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo te juzgo. Vete y no peques más. No le puso un fin. Porque la palabra de Dios, aparte de ser una palabra fractal, también es una palabra infinita, eterna, como el mismo Dios que la determinó, como el mismo Dios que la inspiró. Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno, eterna es la Escritura, eterna es la palabra de Dios. No, usted no le puede poner un fin, usted no puede condicionar o limitar a Dios a través de su teología barata. La teología técnica es barata porque es la teología que ellos creen y entienden, no la que Dios hace. Entonces usted fíjese cuál es su mensaje, fíjese a quién está oyendo, fíjese lo que está usted aprendiendo y fíjese lo que usted está dando.
Hoy me he cansado, hermano, en este tiempo me he cansado de oír prédicas baratas de un evangelio técnico, teológico, desde la tecnicatura, pero no desde la revelación. Dios sigue revelándose a sus hijos, Dios sigue revelándose a su pueblo, Dios sigue revelándose a la humanidad. El teólogo técnico dice Dios ya se reveló. El teólogo de revelación dice Dios se revela y se seguirá revelando por los siglos de los siglos. El libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 6, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eterno, su palabra es eterna, la palabra es eterna. Yo no le puedo poner un punto porque Dios le puso una coma. Que Dios lo bendiga. Un saludo con la paz de Cristo. Espero que le haya sido de bendición esta palabra. Recíbala. El que está conectado y aquel que la va a ver, recíbala en el nombre de Jesús. Lo bendigo, lo abrazo desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. Abrazo grande.